Arranca el mes de diciembre y qué mejor forma de saber qué está aconteciendo en Cuba que caminando las calles de Centro Habana. Por tanto, sean bienvenidos a la famosa calle de Velascoín. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Espero que súper bien. Aquí justamente desde uno de los extremos de la calle protagonista del día de hoy damos inicio a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a estar recorriendo una vez más el municipio de Centro Habana a través de cada una de las cuadras que conforman a la calle Velascoín. Este viene siendo como uno de los extremos porque se dice que esta calle, conocida también como Avenida Félix Varela, comienza en vuelta a Malecón. O sea que comenzamos el recorrido donde se puede decir que termina como tal la calle, porque ustedes saben, yo vengo de mi querido San Miguel del Padrón y vengo contrario. Uno de los puntos significativos que quería mostrarles que colinda con la calle Velascoín es, como pueden ver, la plaza de Cuatro Caminos, que en un video pasado tuvimos la oportunidad de entrar y mostrarles un poco de cómo se encuentra en la actualidad. Por eso no pienso detenerme. Así que ya caminando por la famosa calle Velascoín, damos inicio a este video y los invito a que hagan todo este recorrido conmigo. Pero como se pueden dar cuenta, justamente en este pedacito de Velascoín hay bastante tránsito porque vienen muchos carros de zonas como San Miguel del Padrón, específicamente 10 de octubre, que hacen derecha en esta calle que es Monte, para ya ir como tal a la parte céntrica de La Habana. Incluso esta calle, desde que yo tuve la oportunidad de venir a la plaza de Cuatro Caminos, todavía la estaban como arreglando. La siguen arreglando, siguen en su mismo estado. Vean desde aquí las partes adyacentes a la calle, los edificios de la época que la mayoría de ustedes saben que están deteriorados. Nada nuevo, sinceramente. Este parque es uno de los primeros que colinda precisamente con esta calle de Velascoín. En esta parte nos encontramos con otra de las tantas fuentes así más llamativas que cuando mencionaba era un espectáculo de agua increíble. Entonces mira, aquí parece que hay gente vendiendo de todo: zapatos, teléfonos, cables, ropa. No sabía que esto vendría siendo como un punto de venta de cubanos, porque también hay gente vendiendo carne, las típicas cafeterías. Incluso esto es un puesto de guarapo. Esto viene siendo como la primera vez oficialmente que paso por esta parte de Velascoín en específico, porque ustedes saben, la parte así como reconocida de Velascoín mayormente viene siendo la parte que da Malecón, que es donde está el anticuario, que es donde hay más cubanos. Pero bueno, por eso hacemos estos recorridos desde hasta, para que ustedes vean cómo es la vida en Cuba, las actualidades. Muchas personas que cuando hago este recorrido por Centro Habana me dicen: pasa por Velascoín, ve a Velascoín, y precisamente por eso es que estamos en esta calle. La gente que conozca bastante de Velascoín comenta de abajo, porque este video es para eso. Allá arriba la edificación dice Palacio algo, pero como está ya muy antigua la escritura, no sé distinguir bien. Pero bueno, vuelvo y les repito, personas de Velascoín que vean este video, comenta de abajo qué vendría siendo este edificio. En 1850 la urbanización de La Habana llegó a la calzada de Galeano, con el que el área urbanizada total alcanzó unos 4 kilómetros cuadrados y la población fue alrededor de 140.000 habitantes. Ese desarrollo prosiguió de manera interrumpida hacia el oeste y ya en 1870 sobrepasaba la calzada de Velascoín, con una superficie de 7 kilómetros cuadrados y unos 170.000 habitantes. La capital estaba encerrada entonces entre Río Chávez, El Mar y Velascoín. Mi recorrido hace rato no me tropezaba esto. Un punto de tiro al perle. Hace años no hacía eso. Bueno, ya hacía eso cuando niño prácticamente. ¿Qué precio tiene ahora el escopete verde? Un peso cubano. Gracias. Así valiendo lo mismo, para que ustedes vean. Pero yo en mi recorrido nunca voy a tropezar con eso. Miren, otra apreciación de la calle de Velascoín es que las esquinas, vaya, desde mi punto de vista, tienen como varios cuchillos. Cuchillos se le llama aquí a una intersección que se desvía y tiene como que dos vías. No sé si me entendieron, pero tiene como varias arterias. Otro bus que pasa por aquí es P6.
Miren todos los edificios con los cuales cuenta una calle como Velascoaín. Vaya, al menos estos se ven un poco conservados. Ese bus que están viendo ahora, se están bajando extranjeros. Aquí justamente en la calle de Velascoaín, que por eso es que veo a los extranjeros bajándose en este sitio, hay una empresa de tabaco torcido de H. Upmann. No sé si ahí harán una demostración de cómo se tuerce el tabaco en Cuba, pero me parece súper interesante. De hecho, tenemos todo un video acerca de eso que lo voy a estar enlazando para que después puedan verlo. Vamos a acercarme un poco. Voy a hacerme también el extranjero. Voy a acercarme a ver. Ah, ya. Es como un lugar donde seguro hacen demostraciones de tabaco y demás. Y tiene como nombre Romeo y Julieta, específicamente una marca de tabaco reconocida aquí en Cuba. Aquí desde este momento voy a cruzar. Vamos a ver varios edificios quedados en el abandono. Que esto que les voy a mostrar ahora en algún momento fue el centro coreográfico Compañía Narciso Medina. No sé si hay un local seguro donde se montaban bailes y coreografías para eventos en específico importantes. Pero bueno, al parecer también fue un teatro, el teatro favorito. Y ahí pueden ver que está completamente abandonado. Aquí hay una especie de salón que ahí están los paperos velando. Datos random. Yo venía saliendo ahora de la parte que les mostré del tabaco y ya me estaban confundiendo con extranjeros, queriéndome vender tabaco coiba, queriéndome vender dólares, euros, en fin. Y incluso hablándome en diferentes idiomas. Bueno, quitando eso de un lado, esta parte de Velascoaín me trae muchos recuerdos y les explico que en mi etapa de estudiante de odontología hace unos años atrás, este era el lugar en específico. Bueno, se pueden dar cuenta que este parque es amplio y tiene como especie de una plazoleta donde nos reunían a todos los estudiantes, ya sea de medicina, de odontología, de lo que fuera, para pesquisar. Pesquisar en Cuba, por si todavía te cabe la duda de realmente qué es, viene siendo básicamente que reunían a todos los estudiantes de la salud para ir a las casas de cada uno de los cubanos en diferentes municipios en toda Cuba, preguntando síntomas cuando el tiempo de pandemias como el COVID, cuando el tiempo de brotes de enfermedades como el dengue por parte de la DGIPTI. Y entonces esa era nuestra misión, 8 de la mañana, estar completamente formados aquí y de ahí salir para las casas a preguntar a las personas si tenían síntomas, si se sentían mal. Justamente frente a este parque nos encontramos con el Instituto Superior de Diseño, más conocido como el ISDI, la Universidad de Diseño aquí en Cuba, que igual cuando yo venía por las mañanas a este parque, toda esta parte de aquí estaba llena de estudiantes de diseño. Estamos llegando a lo que yo describo como la parte más concurrida de Velascoaín. ¿Por qué? Porque aquí, como pueden ver, está la intersección justamente de Velascoaín con Reina, donde muere prácticamente Carlos III, que es toda esta calle que ven en esta dirección, y comienza Reina, que de hecho una de las iglesias más hermosas, en mi opinión, que tiene La Habana, que todavía sigue en reconstrucción, está a mi derecha, que es la iglesia del Sagrado Corazón. Incluso aquí mismo hay una cafetería o un restaurante muy reconocido que se hacen unas colas grandísimas aquí, que es Doña Alicia. Cada vez que yo paso por aquí, en cualquier horario, ahora bien temprano en la mañana, pero en cualquier horario usted pasa por Velascoaín y Reina, y siempre en Doña Alicia hay gente haciendo cola para venir a comer. Aquí dejamos atrás el centro comercial Yumurí, que antes era una tienda, después en el COVID cerró, después volvió a abrir. A modo de curiosidad les cuento que en Velascoaín y Zanja hubo a comienzos del siglo XVII un cachimbo para la fabricación de azúcar que enriqueció a su propietario. Y para hacer posible el trapiche, el hombre desmontó la arboleda y fomentó un cañaveral. En la misma esquina, pero en la acera de enfrente, cruzando Zanja, el café OK se preciaba de elaborar los mejores sándwiches de La Habana. Las salas cinematográficas merecen punto y aparte en esta calzada. El cine Cuatro Caminos en Velascoaín entre Tenerife y Campanario no existe. Tampoco existe el cine Oriente en la esquina de San José. El cine Velascoaín, o mejor conocido como Astor, en Velascoaín entre Peñalver y Concepción de la Bahía, está cerrado. El Bayamo, antes Cine Miami, en la esquina de San Rafael, es una tienda del Fondo de Bienes Culturales. El Favorito, en la esquina de Peñalver, es sede de una compañía coreográfica. Mientras que el cine Palace, entre Virtudes y Concordia, es ahora un almacén. Esta intersección la hemos documentado en todo un recorrido que hicimos por la calle Zanja, pero es indiscutible no hacerle mención
que viene siendo una de las más reconocidas, que es Belascoain y Zanja. Aquí, como les mostré en ese video, hay un banco que siempre está lleno de gente. Aquí parece que es venta de productos tomados por la ligera. Incluso ya desde aquí se siente como que el aire del mar, porque ya nos estamos acercando un poco a la parte del malecón. Es la intersección con San Martín. Hay que venir. Esto es un cajero. Cuento que justamente aquí en la intersección con Belascoain y Rafael quería hacer una pequeña anotación que la he pasado por desapercibido, y es que precisamente en algún momento a Belascoain se le conoció como la calle de los cines. Ahora les estoy enfocando una tienda que en algún momento fue lo que se conoce como el Cine Miami. ¿Cuántas cosas aquí en La Habana tienen como nombre Miami, entre paréntesis? Tiene mucha historia. Algo que me comentaron para hacer este recorrido es precisamente esta tienda que está cerrada. No sé si sigue abierta, me parece que no, pero en esta en específico se caracterizó en algún momento por ser una tienda de venta de ropa para personas de talla grande, personas obesas. Se le conocía como la tienda de los gordos. Comenten ustedes un poco sobre eso de abajo, porque es el único dato que tengo. Se dan cuenta la cantidad de calles que Belascoain atraviesa. Dejamos atrás la intersección con Zanja, con San Rafael, y ahora estamos en una intersección con Neptuno. Entonces aquí ahora les voy a mostrar algo que cada vez que paso por estos alrededores me llama muchísimo la atención pasar, y que cada vez que paso tiene muchas menos cosas. Pero bueno, si no lo vieron en los otros videos, lo van a ver ahora, aunque les repito que ya no es lo mismo de antes, que es un anticuario aquí en Cuba. La vez que yo entré, que era en un tiempo de COVID, era un anticuario lleno de cosas antiguas hasta allá. Ahora es este pequeño apartado, que lo que queda es este poquito de cosas. No sé si es que vinieron mucha gente a comprar artículos antiguos, vintage, porque eso sí tenía esto en exceso. Y bueno, aquí se pueden dar cuenta que en la actualidad hay una mitad. Aquí tenemos otra intersección famosa con la calle Concordia, pero aquí hay una venta de productos agrícolas. Aquí tenemos en nuestra lista de cines clausurados y cines que ya no son cines, el cine Palace, que estoy viendo unas máscaras, unas cosas ahí. Parece que esto lo cogieron a modo de teatro, como mismo pasó con el cine favorito, que ahora es un teatro favorito. Yo creo que el hospital más reconocido de toda la calle Belascoain, que es el Hospital Hermanos Almejeiras, que da justamente ya a lo que es la parte del malecón, que como les estaba diciendo al inicio del video, como tal el inicio de Belascoain es aquí en Malecón, pero como yo vengo desde otra parte de la ciudad, lo empezamos desde allá arriba y fuimos bajando cada una de sus cuadras. Cosas importantes de esta parte de Belascoain, con la cual ya vamos culminando el video: el famoso Parque Maceo, que viene siendo como uno de los parques así más grandes que tiene toda esta parte de Malecón. Cuando usted hace un recorrido por Malecón, que quiere caminar todo el Malecón, es indiscutible no hacer una parada en este parque. Vamos a acercarnos un poco. Aquí cada vez que yo vengo siempre hay gente practicando yoga, jugando fútbol, practicando capoeira. Mis seguidores de Brasil aquí hacen mucho estos bailes de capoeira y demás. Y el otro elemento que tenemos aquí es Malecón. Ya estamos finalizando noviembre, comienza diciembre. Lo que es diciembre y enero, como que aquí en Cuba el clima cambia un poco, pero para nada. Sigue siendo un eterno verano, al menos este 2023, con bastantes lluvias, que yo iba a salir a grabarles este video y estaba como indeciso porque se pasó toda la madrugada lloviendo. En fin, días de clima loco y caótico aquí en Cuba. Déjenme mostrarles el maravilloso malecón, que no voy a acercarme mucho porque ya veo que el mar está bastante revuelto.
pero de esta manera damos por concluido el recorrido por la calle Velascoín en el día de hoy. Espero que les haya gustado, sobre todo esas personas que me pedían en los comentarios que pasara por la calle Velascoín, que hayan recordado un poco de su tierra, de su barrio, de la casa en la cual vivieron. Y a partir de este momento es más que obvio que ustedes comenten ahí abajo qué otras calles les gustaría que visitáramos próximamente en el canal, no solo de Centro Habana, sino de otras partes de La Habana. Y como ustedes saben que hemos acostumbrado e inculcado recientemente en nuestro espacio de toda Cuba. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Los leo ahí abajo en la parte de los comentarios. Apóyenlo dando un like, compartiéndolo con un amigo. Recuerden que los quiero muchísimo y que nos vemos mañana con otro video. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.